Muy bien. El flequillo. El flequillo y el pelo, no sé, a mí me da no sé qué esta columna, pero bueno, lo eligió Celeste, saben que tiene ya, no se le puede decir muchas cosas, ¿viste? Impunidad. O sea, claro, ya tiene cierta impunidad, tiene gente que la banca, que si vos decís algo después, viste, te agarran por la calle, bueno. Así que, pero no. La tan esperada columna sobre el elogio del flequillo. Puede ser. Bueno, sí, con esto de tan esperada, aprovecho, le digo a Mica Ruiz, que es una oyente muy entusiasta de este programa, de la provincia de Neuquén, que me mandó muchas cosas, muchos materiales. Esto es para la columna del flequillo, me decía. O sea, pero bueno, muchos terminaron inspirando esta columna. Decime que vos ilustraste eso. Por supuesto. Las elegí yo, las imágenes. Hermosa. Muy bueno. Por supuesto. Pero bueno, esto de alerta flequillo es uno de los comentarios que más se repiten en cualquier columna o en cualquier posteo que yo haga en redes sociales. Hay uno que me gusta mucho, que es flequillo igual cita Butler. Ese alguna vez confieso que le he puesto corazoncito porque siento que se tomaron un poco de trabajo. Pero bueno, obviamente no es algo personal, sino que esto de alerta do flequillo es una contraseña o es una advertencia para invalidar la palabra de una mujer que está diciendo cualquier cosa. De hecho, es una variante sutil de la violencia y de la misoginia que circula hoy en cualquier red social. Además de ser una práctica, sobre todo en la última década del mundo digital, a mí al menos nunca me lo han dicho personalmente, siempre fue por redes sociales, pasa sobre todo en Argentina y de forma bastante más acotada en México y en España, que igual son países que lo que tienen en común junto con Argentina es que todos tienen movimientos feministas relevantes más allá, digamos, de las coyunturas, ¿no? Y aunque existe una historia política, o sea, hay un montón de temas políticos alrededor del pelo, como pasa con todas las cosas, lamento informar a estos señoros que les molestan los flequillos que no hay ninguna conexión directa entre el flequillo y las feministas, aunque conozcan a muchas feministas que tienen flequillo, o a mucha gente o a muchas mujeres que les molesta el machismo o que preferían que no hubiera femicidios y tienen flequillo. O sea, pero la conexión no es directa. Lo que sí pasa con el flequillo de las mujeres es que siempre molestó a la misma gente por motivos parecidos. Se lo consideró una muestra de dudosa moral, una expresión de excesiva libertad y sobre todo un alejamiento de este concepto, me vuelve absolutamente loca, de la feminidad natural. Como si existiera tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, ¿Pero qué? una feminidad natural, ¿viste? Uno nunca sabe, pero hay una forma natural de ser femenina que si Y de algo que tener no es pelo. natural es lo femenino. Y Pero bueno. De tener el pelo. Obvio. Ok. Hablando de historia política del pelo, en 1924 el marxista peruano José Carlos Mariátegui publicó un artículo que es titulado La civilización y el cabello. Él ahí en ese artículo... Qué capo que era Mariátegui. No, Tiene algo te escribe de la índole de lo genial, dijo una vez Omar Hacha. Espectacular. Él dice en este artículo, La civilización del cabello, que en su ascenso el capitalismo había tendido a borrar el cabello de la cara y que lo hizo en una atmósfera de higienismo, ¿no? Donde la higiene se empieza a transformar en una cosa positiva y que hay que destacar todo el tiempo. Él está hablando en este artículo sobre todo de los varones. Claro. De hecho, hace algunas elucubraciones sobre las barbas y los revolucionarios, que bueno, no sé, y hace algunas reflexiones sobre las mujeres, con todo respeto, un poco flojas de papeles o quizás un poco como encorsetadas como opiniones de la época, pero digo con todo respeto porque Mariátegui, además de ser un marxista, un revolucionario peruano, era un entusiasta del feminismo y un aliado muy temprano y mucho antes de que fuera una cosa cool, ¿no? Apoyar. ¿Qué año al más o feminismo. menos? 1924. Claro. Pero bueno, lo que me interesa recuperar de este artículo de Mariátegui es esta idea de la higiene, que en las mujeres se potencia y se combina con la idea de la pureza, que está muy conectada con la virginidad. Por eso los peinados femeninos aspiracionales, es decir, esos que expresan lo deseable, que expresan cómo deberías comportarte o cómo deberías lucir, en general siempre destacan que tu cara tiene que estar completamente limpia y ausente de pelo. No solamente el flequillo que yo, sino también, de ahí viene también lo de depilarse, todo ese tipo de cosas, que es tema para otra columna. Como pasa con otras imágenes de lo deseable y lo aceptable, obviamente la clase social siempre importa. Por ejemplo, en la época victoriana, el cabello largo, natural, otra vez, era sinónimo de feminidad, de elegancia y hasta de erotismo, porque también, bueno, los victorianos son gente un poco rara, Claro. quizás tema para otra columna,
porque es muy interesante. Mantener todas esas super melenas que tenían las victorianas era difícil y sobre todo era carísimo. Claro. Entonces, la forma en la que vos llevabas el pelo era una credencial de tu clase social. Imagínense una chica pobre, una trabajadora, no tenía los medios, entonces en general estaban con pelo corto porque era una forma relativamente sencilla de mantenerlo más o menos bien. La etnia también jugó siempre. Si el pelo natural y largo de las mujeres blancas era algo femenino y deseable, de las afrodescendientes se esperaba lo contrario, se esperaba que lo controlen, ¿no? Claro. Los rulos siempre se alisaron, siempre claro. se controlaron. Por eso, sobre todo a partir, por lo menos en Occidente, ¿no? Sobre todo a partir de el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, el afro y llevar el pelo natural se transformó en un símbolo de orgullo negro. Claro. Pero volviendo al flequillo, también en la época victoriana aparece uno de los primeros flequillos problemáticos. Se llamaba el lunatic fringe, que es flequillo lunático o flequillo de loca, digamos, más o menos, que es ese flequillo muy cortito, sí. Que dicen que lo inventó, no te rías, se llama así, dicen que lo inventó una actriz irlandesa, Anne Catley, en el siglo XVIII, pero la que lo popularizó de verdad... Sí. Tipo, no le gusta el flequillo, mire lo que voy a hacer. Claro. Lo popularizó realmente una chica llamada Mabel Gray, que era una especie de celebridad de los años 1800. Era muy común ver en muchas vidrieras de casas de moda y donde se vendían diferentes artículos para mujeres sus fotos, que se vendían así como fotos artísticas. Y cuando ella apareció con un flequillo cortado simplemente con tijera, que era algo que cualquier persona tenía en su casa, fue una sensación. Pero hay un tema con Mabel Gray, que ella era como una cantante, actriz, era amante como de varios tipos poderosos de la realeza, tenía un poco fama de escort también. Entonces, bueno, no era algo bien visto, claro. Y además como que a los tipos victorianos tampoco le gustaba esta idea de que una mujer decidiera así fácilmente hacer un cambio de su imagen. Entonces era tan mal visto que en algunos avisos clasificados donde se buscaba personal doméstico para las casas, decían específicamente... la trabajadora, si quiere trabajar acá, no puede usar flequillo lunático. Todo esto lo cuenta una historiadora que se llama Rosie Hart en un blog que les súper recomiendo si les gustan estas cosas, que se llama Gabinete de las Curiosidades. Está en inglés, pero se lee bien con el traductor de Google. Pero bueno, ¿por qué se lo asocia al feminismo? Un poco porque se mete con esta idea, ¿no?, de la cara limpia de la feminidad, pero sobre todo... porque está conectado con momentos históricos de cambios sociales que fueron muy profundos. Por ejemplo, en los años 20 del siglo XX, el flequillo acompañó al corte bob, que es ese corte de pelo muy cortito. Sí, sí. Bueno, justo ahora lo estamos viendo, si están viendo YouTube. Te decía también. Claro, tipo corte taza. Claro. Que rompió, o sea, fue una ruptura con esta idea victoriana que les decía antes de pelo largo femenino, ¿no? Pelo largo elegante. Hoy parece una pavada, pero en ese momento fue un escándalo. Dicen que había peluqueros que se negaban a hacer el corte. Había maridos que se volvían locos. Hay versiones incluso que cuentan que algunos maridos que se volvían locos. Sí, que iban a las peluquerías a buscar pelo, a demandar a los peluqueros por cortarle pelo a su mujer sin su permiso. O sea, imagínense. Y después, en los años 60, los cortes de pelo ya menos ornamentales y más pensados para una vida funcional fuera del hogar, que era donde ahora sucedía la mayor parte de la vida de las mujeres, también fueron una marca de época. Y en ese momento también aparece un corte de pelo que se llama el Bob Vidal Sassoon, que Vidal Sassoon era un peluquero, que era un corte como geométrico que le ahorraba a las mujeres un montón de tiempo en la peluquería, y estaba pensado para que vos te bañes, tipo sacudís la cabeza así y salías lista. Obviamente, o sea, otra vez, es algo recontra básico lo que estoy contando, pero fue un cambio muy grande en ese momento. Y en ambos casos se señaló el pelo corto como una cosa poco femenina. Acá un pequeñísimo paréntesis, obviamente el tema del pelo no es un tema de las mujeres, no es un tema femenino. Por ejemplo, el pelo largo en los varones también siempre fue un signo de desobediencia. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, la oposición a la guerra de Vietnam, en muchos países de América Latina, oposición a las dictaduras. Era un símbolo también de muchos movimientos contraculturales, pero es más vistoso en las mujeres porque está muy naturalizado en nuestras sociedades el control y la vigilancia sobre esos cuerpos. Entonces también esos cuerpos son territorio muchas veces de estos cambios que vos ves o de estos símbolos. Y hablando de vigilancia, en 2022, en las protestas por el asesinato de Mahsa Amini en Irán, justamente, que antes Diego habló de lo que está pasando ahí ahora. Después, Mahsa Amini es una chica de 22 años que fue asesinada por la policía de la moral después de que la detuvieron por llevar mal puesto el velo. Muchas mujeres en esas protestas empezaron a cortarse un mechoncito de pelo, que en realidad es recuperar una tradición vieja del Kurdistán. Mahsa era kurda, que cuando muere alguien cercano, la gente se corta un mechoncito en señal de tristeza. Bueno, en las protestas las mujeres se cortaban mechones de pelo, más como también
también un símbolo de Además rabia. de que se sacaban el velo. Que Además ya de que era sacaban todo, el velo y los claro. hijab, y los niqab y todo. Pero bueno, el pelo siempre fue una expresión de cambios, de luchas, de momentos históricos. Obviamente va a haber alguien que me va a decir, no, mira, nada que ver, yo me corto el pelo porque a mí me gusta y elijo así. Y es cierto, por supuesto que eso está muy presente, pero creo que vale la pena pensar también de qué están hechos nuestros gustos, ¿no? Patricia se corta el pelo porque le gusta Bueno, mira, así. Patricia tiene flequillo y mira, ¿ves? Mirá, O sea, mirá. ¿ven que no hay conexión Mirá directa? de quién te burlaste. ¿Ven que no hay conexión directa? No, pero les decía que creo que vale la pena pensar de qué están hechos los gustos, porque a veces se presenta el gusto, con el deseo pasa algo parecido también, ¿no? Como algo único, personal, intocable, incuestionable, Claro. que no se puede discutir sobre eso porque es lo que te gusta a vos, pero en realidad siempre son cosas que tienen contornos históricos, políticos, Obvio, económicos, se juega mucho ahí. La ¿Qué te cultura parece es, lindo? ¿Qué te parece deseable? ¿Qué es femenino? ¿Qué es masculino? Si nos importa eso, por ejemplo. Claro. Obviamente no pensamos en nada de esto cuando vamos a una peluquería a cortarnos el pelo o nos cortamos el pelo en casa, pero siempre son cosas que están por ahí flotando. Así que bueno, la próxima vez, si son una mujer, alguien les dice alerta do flequillo, acá tienen un par de comentarios para hacerle.